Sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre el dispensacionalismo, específicamente hablando de la dicotomía entre Israel y la Iglesia. Hemos hecho un análisis superficial de Efesios 2, un análisis superficial que ya lleva tres sesiones, creo que vamos 3. Y vamos a continuar porque el versículo 19 de Efesios 2 nos deja con un tema que pues, me gustaría ampliar un poquito. Efesios 2, 19, ya Pablo aterrizando su idea sobre la unión en Cristo Jesús de dos pueblos, judíos y gentiles. Efesios 19 nos dice, 2:19, perdón, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya explicamos eso. Extranjero pues es que no es nacional y advenedizo es el de al lado. ¿Sí? Literalmente significa el de al lado. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Más adelante pues los versículos 20 al 22, Pablo utiliza la figura del templo para aplicarlo a la iglesia, pero no vamos a hablar de eso hoy. Lo que quiero hablar hoy es como el versículo 19 nos dice que Cristo ha constituido un nuevo Israel en virtud del cumplimiento del pacto de gracia. Hay un nuevo Israel. ¿Cuál es el nuevo Israel? Un nuevo Israel compuesto por judíos y gentiles. ¿Y cuál es la forma de adquirir esa ciudadanía? ¿A través de la circuncisión o algún acto externo? No, a través de la fe. Fe en Jesucristo. Punto. No hay nada más. Judíos y gentiles deben creer en Cristo para ser parte del pueblo de Dios. Aunque, como ya hemos dicho anteriormente, los judíos tenían una ventaja, ¿sí? Eran el pueblo del antiguo pacto, tenían las promesas, tenían las profecías, la ley, pero igual la salvación siempre ha sido por la fe en Jesucristo. Entonces yo les voy a pedir por favor que en virtud de este tema vayamos a Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 para ampliar un poco este tema, este asunto de ¿somos Israel o no somos Israel? ¿Somos judíos o no somos judíos? ¿Somos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios? Porque hay muchos, la mayoría de las personas hoy, la mayoría de la cristiandad considera que nosotros no somos el pueblo de Dios, sino que somos la opción B. Somos el peor es nada de Dios. Gálatas 3:29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué somos nosotros? En virtud de el cumplimiento del pacto de gracia en Cristo Jesús. Recordemos que Dios hizo pactos a lo largo de la historia y ese pacto llegó a la madurez, esa promesa de salvación, llegó a la madurez con la venida de Cristo, que es el pacto de gracia, el nuevo pacto. Y Cristo cumple ese pacto, ¿dónde? En la cruz del Calvario. En virtud de su muerte, todo aquel que cree en Cristo, según Pablo, es linaje de Abraham. Es descendiente de Abraham. ¿Y heredero de qué? Pues de todas las promesas hechas a Abraham. Gálatas 6:16. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Y a todos, ese lo leímos la vez pasada, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos
y al Israel de Dios. Y recordemos que en los versículos anteriores Pablo dice, no es que la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación, el nuevo hombre, que coincide con lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17. ¿Importa la circuncisión hoy? No. ¿Importa el ser incircunciso? No. ¿Qué importa? Nacer de nuevo, el nuevo hombre, ser parte de ese nuevo hombre en Cristo Jesús, del que habla Pablo aquí en Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 15. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ahora bien, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que nosotros siendo extranjeros seamos ahora parte del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que nosotros siendo venezolanos, colombianos, seamos parte del pueblo de Dios por la fe en Abraham? Sí, pero, o sea, si nomás creemos en Dios así como creyó Abraham y automáticamente, bueno, vamos a la Biblia. Gálatas 3, del 6 al 18, y este ya es un poquito más extenso este texto, pero no lo vamos a profundizar porque si no, no vamos a acabar nunca. Entonces voy a leer y aquellas cosas que sea necesario resaltar, pues las voy a resaltar. Gálatas 3, del 6 al 18, dice la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Coincide con lo que ya leímos en el versículo 29. Los que son de fe, los que creen en Cristo, son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, cuando Dios le dice a esto a Abraham, en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, él ya estaba, como dice Pablo, previendo que todos los gentiles iban a creer en Cristo de la misma manera que lo hizo Abraham. Esa es la bendición para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones, es eso. Todos nosotros, gentiles, íbamos a creer en Cristo con la misma fe de Abraham. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué? Porque si yo no puedo guardar la ley, pues estoy bajo condenación. Si yo no puedo cumplir la ley, estoy bajo condenación. Si yo, una vez venido Cristo, insisto en permanecer en la ley para salvarme, pues estoy en condenación, estoy maldito. Como algunas sectas adventistas del séptimo día y algunos judaizantes pretenden, haciendo algunas prácticas de la ley, agradar a Dios. Y pues es lamentable, pero Pablo dice, están bajo maldición. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Concuerda con lo que nos está diciendo acá en Gálatas. Nadie se justifica por la ley para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si hubieran dos formas de ser salvo, como enseña el dispensacionalismo, pues habría una forma por la ley sin fe. Que yo guardo la ley, ¿para qué creo en Cristo? Si yo guardo la ley, ¿para qué creo en Cristo? Si el pueblo del antiguo pacto se salvaba guardando la ley, como me enseñaron a mí desde pequeño en la iglesia bautista general. No, ellos se salvaban guardando la ley. Al final de los tiempos se van a salvar guardando la ley, van a volver a las prácticas, a las ceremonias, van a reconstruir el templo, etcétera. Pues, ¿para qué creemos en Cristo? No.
La ley no, el guardar la ley para ser salvo no tiene nada que ver con la fe. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldito por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó nuestra maldición. Nosotros éramos incapaces de cumplir la ley, estábamos malditos. Él llevó el peso de nuestro pecado en la cruz del Calvario, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, ¿por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham, ¿sí? Allí en Génesis capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham, ¿sí? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, simiente es descendencia. No dice y a las simientes, o sea, no dice que a los descendientes de Abraham, no, dice al descendiente de Abraham, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu descendiente o simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, más adelante vamos a ir a Génesis, vamos a leer esa historia, pero cuando Dios hace un pacto con Abraham, me voy a adelantar un pelito. Dios es el que hace el pacto y el que pasa en medio del animal muerto partido en dos. La práctica era sacrificar un animalito, partirlo en dos y los dos contrayentes o las dos personas que entraban en pacto pasaban en medio del animal tomados de la mano. Pero cuando Génesis 15 nos dice quién pasó en medio de los dos animales, no nos dice que Abraham pasó, nos dice que pasó Dios. Es un pacto unilateral. Es un pacto unilateral que Dios hace, porque Dios es el que inicia los pactos, no es el hombre el que hace los pactos con Dios. Es Dios el que hace los pactos con el hombre y Dios jura por sí mismo cumplir su pacto. Entonces lo que nos está diciendo Pablo acá es que ese pacto que Dios hizo, ¿sí?, que anunciaba la bendición para los gentiles por la fe de Abraham, dice, por eso dice, para con Cristo. La ley que vino 430 años después en el monte de Sinaí no lo invalida. Como si nos enseña el dispensacionalismo que una cosa es el pacto con Abraham y otra cosa es el pacto con Moisés, y el uno no tiene nada que ver con el otro, y Abraham falló y chao, y entonces iniciemos otra dispensación con Moisés y la ley no tiene nada que ver con Abraham. No, sí tiene que ver, porque el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte de Sinaí es la continuación del pacto con Abraham, no es un pacto nuevo. Es la continuación, pero se ha desarrollado más. Dice, no invalida la promesa hecha a Abraham, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia que Dios le prometió a Abraham, ¿por qué se la prometió? Por gracia. ¿Qué tenía que hacer Abraham para recibir la promesa de Dios? Creer. Fe. No era por guardar la ley. Y la ley de Moisés no invalidó la fe de Abraham. Antes más bien la confirma. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Un pedazo de tierra, ¿sí o no? Ahora, según Hebreos 11, ¿Abraham recibió el pedacito de tierra? No, Abraham no recibió nada. Abraham se murió sin recibir lo prometido. Romanos 4:13, por favor, vamos a Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pero Pablo, ¿por qué
tú dices que Abraham sería heredero del mundo si lo que Dios le prometió a Abraham fue la tierra de Canaán. Y que allí estaría su descendencia, la nación de Israel. Bueno, porque nosotros tenemos que interpretar la Escritura como la interpretaron Jesús y los apóstoles. Y Pablo está interpretando la promesa a Abraham no como que sería heredero de una porción de tierra allí en Palestina, sino que sería heredero del mundo. Y por eso Jesús en su Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No una porción de tierra. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le da una promesa al hombre y le dice que va a venir un salvador un ser humano, por eso dice de la simiente de la mujer, un hombre de carne y hueso que sería el salvador del mundo. Y cuando venimos a Génesis 12, Dios comienza a confirmar esa promesa. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios no le está hablando a Abraham de una tierra allí en Palestina, de una nación exclusivamente de cierta raza, los judíos o israelitas. No, Dios le está hablando a Abraham del mundo y de los habitantes del mundo que iban a ser los descendientes de Abraham, que iban a heredar el mundo. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? Por la fe, la iglesia, la comunidad de creyentes de todos los rincones de la tierra. Benditas serán en ti todas. No dice, en ti serán benditas la nación de Israel. Todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y entonces cuando vuelve Dios y ratifica ahora hace el pacto, en el Génesis 12 lo llama, en Génesis 15 establece un pacto con Abraham, y aquí vamos a leer lo que ya les comenté, lo que les narré hace un momentico, Génesis 15 del 1 al 18, les voy a leer. Después de estas cosas, es decir, después de que Abraham liberta a su sobrino Lot, ¿sí? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, porque es que cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía 75 años. Dios llama a Abraham a los 75 años, Sara tiene 65 y es estéril. Y Dios le dice, de tu descendencia, en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y él dice, ¿cuál descendiente? Yo tengo 75, mi esposa tiene 65 y es estéril. Será de mi siervo, originario de Damasco, Damaseno, Eliezer. ¿Será que él es el que me va a traer prole? ¿Será que de él es que yo voy a tener descendencia? Porque yo hijo ya no puedo tener, tengo 75 años, mi esposa tiene 65, las mujeres a los 65 no quedan embarazadas, aparte de eso toda la vida ha sido estéril. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
¿Cuándo creyó Abraham? Aquí no se había circuncidado Abraham todavía. Sencillamente creyó a la promesa de Dios y esa fe le fue contada por justicia. En ese momento Abraham fue salvo, no tuvo que guardar la ley, no tuvo que circuncidarse, no, creyó. Y le fue contada fue su fe por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Es decir, Abraham empezó a preparar el sacrificio, ¿sí? El holocausto, porque era una práctica de las naciones ofrecer sacrificios a sus dioses. ¿Sí? No fue que el Señor le dijo, bueno, mira, ahora tú vas a sacrificarme, lo vas a hacer así. No, él ya lo sabía. Dios está utilizando algo que ellos ya hacían, ¿sí? Para llevar a cabo, establecer un pacto con Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, el hombre quedó dormido. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y el Señor ya le estaba anunciando a Abraham que su descendencia iba a ir a Egipto y que iban a ser esclavos allí durante 400 años. Dios le profetizó que su descendencia, y efectivamente eso se cumplió. Mas también a la nación a la cual servirán, Egipto, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y los egipcios le entregaron sus tesoros, sus alhajas a los israelitas cuando salieron de allí. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y cuando entró Israel a la tierra prometida, después de que salieron de Egipto, después de que estuvieron 40 años en el desierto, y cuando la maldad del amorreo llegó a su colmo, porque Dios es un Dios bueno y misericordioso, que le ordenó a Israel exterminar a estas naciones. Si ustedes leyeron el libro de Josué, y estamos ahora leyendo el libro de Jueces, ya finalizando, estamos en la historia de Sansón. Pero cuando Dios le dice a Israel que entre a poseer la tierra, Él le dice, tienen que acabar con todo. Tienen que exterminar los hombres, mujeres, niños, los de pecho, hasta los animales. ¿Y qué hicieron los israelitas? No, pues que... Y terminaron siendo servidumbre de estas naciones. ¿Por qué Dios los mandó a exterminar? Porque es un Dios malo, arbitrario, severo. No, Dios fue misericordioso. Mire cuánto tiempo le dio a las naciones para que se arrepintieran. Más de 400 años. No se arrepintieron. Entonces cuando llegó el tiempo, dice, cuando la maldad del amorreo llegó al colmo, era el momento de exterminarlos, de juzgarlos. Dios también utilizó a la nación de Israel como su instrumento para juzgar a la tierra, para destruir naciones paganas impenitentes que no se arrepintieron nunca. Porque Rahab y su familia se arrepintieron, creyeron en Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Venga para acá. Pero sí a toda la ciudad de Jericó arrasó con ella. ¿Por qué? Por impenitentes. Sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando. Un horno es una vasijita donde echaban carbones encendidos para mantener fuego. Así, no es un horno como el que nosotros vemos de hacer pizzas. No, es un horno, era una vasijita, ¿sí? Y el horno estaba humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. No dice que Abraham pasó solo Dios. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Dios hizo un pacto con Abraham en virtud de la promesa que le había dado
de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y en virtud también de la promesa que le hizo Adán y Eva en Génesis 3:15, de que su descendencia vendría el Salvador del mundo. Y si Dios no hace pacto con Abraham, pues no puede venir Jesucristo. Jesús vendría de Abraham y él sería la bendición para todas las naciones. La tierra a la que Dios, física que Dios le daría a la nación de Israel, solamente sería un tipo de la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales vamos a habitar nosotros cuando todo esto se acabe. Pero también son un tipo de la salvación que Dios ha provisto para todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 17, versículos 7 al 9. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Y por qué entre mí y ti? Porque Él es el que hace el pacto, Él es el que inicia el pacto. No somos nosotros, como nos enseñaron que nosotros con dinero hacíamos pactos con Dios. Nada que ver. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. El pacto de Dios es perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y aquí en este texto Dios está hablando de nosotros, del Israel de Dios. Seré el Dios de ellos. ¿Cómo nos explica el Nuevo Testamento esto? Romanos 4, versículos 6 al 12. Por favor, Romanos capítulo 4, versículos 6 al 12. Pablo allí nos habla de la fe de Abraham. Dice la palabra de Dios, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Atención, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? ¿Es esa bienaventuranza de ser salvos por fe para los nacionales de Israel o para los extranjeros también? Y Pablo procede a explicar, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pues en Génesis 15, Abraham no se había circuncidado todavía. Abraham no se había circuncidado todavía. Allí es que Dios le dice, vas a circuncidar todo varón, pero cuando Dios hace un pacto con Abraham, él no se había circuncidado todavía. Y entonces Pablo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham no tenía la circuncisión cuando hizo pacto con Dios, cuando Dios hizo pacto con él, cuando Dios le dio la promesa a él, cuando su fe le fue contada por justicia. Cuando Abraham creyó a Dios, todavía, digámoslo así entre comillas, todavía no era judío. O sea, porque la circuncisión era la señal del pacto, pero también era la señal de que usted era parte de la nación de Israel, de que usted era judío. Y el Señor le dice, y Pablo lo que nos está diciendo es que cuando Dios hizo pacto con Abraham, Abraham era un gentil. Algunos dicen, Abraham era pagano. No, Abraham no era pagano. Cuando decimos pagano, estamos hablando de una persona que practica el pecado y que no tiene temor de Dios. No, Abraham era gentil. Todo el mundo era gentil. La nación de Israel no existía. Y en ese momento Dios hace pacto con Abraham. Y mire lo que dice Pablo. Y recibió la circuncisión como señal. Cuando Dios hace pacto con Abraham, después de que hace el pacto, le dice, vas a circuncidar todo varón. O sea, la circuncisión fue posterior. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Él primero creyó y después se circuncidó, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Porque Dios no el primero le dijo a Abraham, circuncídate. Porque Dios le dijo después de que había creído, para que sea padre de todos nosotros. Abraham creyó a Dios sin ser circuncidado.
ahora puede ser padre de nosotros, pero, versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, es decir, la fe. Él es padre de la circuncisión porque el linaje judío desciende de él, el linaje judío en la carne. Los que se circuncidan en la carne descienden de Abraham. Pero es que no solamente tienen que ser de la circuncisión, sino que tienen que seguir las pisadas de la fe de Abraham. Porque en última instancia la salvación es por fe. Sea circunciso o sea sin circunciso. El pueblo de Dios no se compone de gente circuncidada y de gente incircuncisa. Se compone de creyentes. Y la circuncisión solamente era, como dice Pablo, un sello, una señal de la justicia, de la fe que tuvo Abraham. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Aquí Pablo está confrontando a los judíos, ¿sí? En el capítulo del 1 al 3, él lo que hace es de enseñarnos que todos estamos en la olla. Judíos y gentiles, estamos en la inmunda, condenados al pecado. Y él le habla aquí a los judíos y le dice, bueno, tú que te jactas de guardar la ley, ¿tú qué crees que porque eres judío? Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué habla de alabanza? Pues porque judío significa alabado. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es ser judío en realidad? Creer en Cristo. Creer en Cristo. Y de pronto a nosotros nos cuesta pensar que somos judíos, pues porque realmente no somos judíos. Pero para Dios sí somos judíos. Porque es judío el que ha sido circuncidado en su corazón. El que tiene el sello. Recordemos que la circuncisión era un sello, era una señal. Y el que tiene la señal de la fe en su corazón. ¿Cuál es la señal de la fe en el corazón del creyente? El Espíritu Santo. La circuncisión era un sello físico, el sello que tienen los creyentes es el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1. El sello del Espíritu Santo, todo aquel que cree en Cristo es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el judío de verdad. Ese es miembro del pueblo de Dios, conciudadano de los santos, familia de Dios, ya no es extranjero ni advenedizo. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo Jesús por la fe de Abraham. El judío dice, yo soy judío y yo soy hijo de Abraham, yo soy pueblo de Dios. Y el gentil también puede decir, pues yo también soy judío. ¿Por qué? Porque yo he creído en Cristo por la fe de Abraham. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y yo he creído en Cristo también y me ha sido contado por justicia. Yo he sido circuncidado en mi corazón. ¿Sí? Miren lo que dice Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, hablándole Dios al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a los judíos, a los descendientes de Abraham según la carne, a los circuncidados. Éxodo 19 del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis mire el versículo 6, atención. Atención. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, cuando Dios dice eso, estaba por allá en el monte hablando con Moisés. Aquí está hablándole a Moisés. Pero en el Nuevo Testamento,
aplica esta, llamémoslo así, fraseología a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, entendió que el verdadero pueblo de Dios es el Israel de Dios, los creyentes de todas las naciones. Y nosotros pues tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y los apóstoles, interpretar la Escritura como ellos la interpretaron y no sacar interpretaciones extremadamente literales de la Escritura para creer en un sistema de interpretación de la Biblia que no tiene sino 150 años y que la iglesia no lo vio en 18 siglos. Tenemos que volver a la Escritura. ¿Qué dice Pedro? Atención, mire, Éxodo 19:6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Primera carta de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois, Pedro hablándole a la iglesia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, gentiles, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pareciera que Pedro hubiera leído Efesios 2. Pareciera que Pedro tenía, cuando estoy especulando, no estoy aquí dándole rienda suelta a la imaginación. Cuando estaba escribiendo eso, tenía la carta de Pablo a los Efesios allí, leyendo la porción que posteriormente le iban a colocar el capítulo 2. El Antiguo Testamento habla de un reino de sacerdotes, el Nuevo Testamento habla de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Señor le dice a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la función de los sacerdotes? Ser mediadores, mediar entre Dios y los hombres. ¿Cuál era la labor de Israel? Iba a ser un reino, una nación, donde todos los judíos o israelitas iban a ser sacerdotes. No, hermano, pero los sacerdotes tienen que ser los levitas, claro, la descendencia de Aarón, sí, pero cuando estamos hablando aquí en sacerdotes, estamos hablando en el sentido general de la palabra. Todo judío tenía que ser un mediador entre Dios y los hombres. Dios ordenó a la nación de Israel que se estableciera allí en la tierra prometida, allí en Canaán, porque era un lugar estratégico, porque ese era como el punto de encuentro entre el norte y el sur, el oriente y el occidente, y todos iban a pasar por allí, tenían que pasar por Israel. Y los extranjeros que pasaran por Israel iban a ver a la nación de Israel, cómo servían a Dios, conocerían al Dios de Israel, verían el comportamiento de los judíos y dirían, ¿quién es este Dios? ¿Cuál es el Dios al que vosotros servís? Dios no ordenó a Israel a que saliera al mundo, no. Dios iba a traer al mundo a la nación de Israel. La nación de Israel lo que tenía que hacer era servir a Dios, estar abierta para proclamar las verdades de Dios a todo aquel que atravesara sus tierras. ¿Qué hicieron? No, nada. Empezaron a ver a los gentiles como perros, se llenaron de orgullo y, como ustedes están leyendo, estamos leyendo, desde que pisaron la tierra de Canaán empezaron a servir a otros dioses, a tomar mujeres de las otras naciones, se prostituyeron y lo demás es historia. Ese fue el patrón de conducta de la nación de Israel. Un fracaso total. Fracasó el tiempo de los jueces. Murió Josué, fracaso. O sea, muere Josué, vienen los jueces, fracaso. Vienen los reyes de Israel, fracaso. Vienen los reyes de Judá, fracaso. Viene Cristo, lo matan, fracaso. Pero ahora en el nuevo pacto, la nación de Israel, el Israel de Dios, la iglesia, es llamada a salir. Por eso la palabra eclesia significa llamados afuera. Dios nos llama a salir, no solamente del mundo,
sino a salir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros ya no tenemos que quedarnos encerrados aquí esperando que la gente venga y pase por acá. No, tenemos que salir, pero el ministerio es el mismo, las palabras son las mismas. Ellos eran un reino de sacerdotes y nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio. Pedro aplica este texto de Éxodo 19 a la iglesia, a ti y a mí. ¿Por qué? Porque la iglesia es el Israel del nuevo pacto. Porque la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Porque no hay dos pueblos, hay uno solo. El Israel del antiguo pacto solamente era una sombra, un tipo. Era el frijolito. El Israel del nuevo pacto es la planta. Es la planta. El Israel del antiguo pacto era el frijolito que uno siembra. El del nuevo pacto es la planta que nace del Israel del antiguo pacto, pero que ahora tiene un alcance mucho mayor, todas las naciones de la tierra. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Entonces miren cómo el Antiguo Testamento concuerda con el Nuevo. No están divorciados como dicen los dispensacionalistas. No, eso no es para nosotros, no. El Antiguo Testamento habla de Israel, habla de pueblo. El Nuevo Testamento habla de pueblo, habla de Israel. Y pues como continúa Pablo allí en Efesios 2:20 en adelante, comienza a aplicar la terminología del templo a la iglesia. Que si Dios lo permite, lo vamos a ver la semana que viene. Y la semana que viene, ahora sí, como dice el Chavo el 8, de veras vamos a terminar este tema de Efesios 2 y por consiguiente, si el Señor lo permite, el tema de la dicotomía entre Israel y la iglesia para pasar a la teoría del paréntesis, que es el tercer pilar fundamental del dispensacionalismo. La teoría del paréntesis, ¿sí? Y un paréntesis que ya lleva más de 2000 años y nada que se acabe ese paréntesis según ellos, ¿no? Entonces, ¿aprendimos algo hoy? No. Ah, bueno. Pues yo sí aprendí preparando la clase. Vamos a orar entonces para pasar a las peticiones de oración. Sublime gracia del Señor.